10 actrices que demandaban exigencias inquietantes entre las sábanas. ¿Sabías que en el apogeo del cine de oro mexicano existieron divas que imponían peticiones escandalosas en la intimidad, lejos de los reflectores? Extravagancias privadas, deseos desmedidos y murmullos que sacudieron a una época entera. Hoy desvelaré sus identidades y aquellas audaces demandas. Quédate hasta el final, donde conocerás el relato más perturbador de todos. Marga López. El frío como filtro emocional. Una actriz refinada en pantalla, pero con peculiaridades que inquietaban a muchos tras bambalinas. Marga López exigía algo muy específico. La habitación debía estar gélida, no fresca, sino helada al extremo de que la piel se erizara al rozar las sábanas. No era un capricho sin razón. Afirmaba que el cuerpo se sincronizaba mejor con la piel cuando el ambiente lo llevaba al límite, eliminando cualquier distracción mundana. Un técnico de filmación relató que, durante un rodaje en Acapulco, pidió ventiladores adicionales en su suite antes del anochecer, pese al aire acondicionado. No era por el bochorno costeño, sino porque detestaba la quietud del aire cuando alguien yacía a su lado, buscando una perpetua sensación de renovación. Incluso prohibía cualquier ruido externo. Ni radios, ni pasos en el corredor. Solo el frío y un silencio glacial que envolvía la estancia como un velo. Quienes compartieron su lecho decían que lo más peculiar no era el clima, sino su frase ritual antes de retirarse. Si la piel no se eriza, no merece la pena. Era su ley, su criterio para discernir entre pretendientes ocasionales y aquellos que dominaban sus reglas. El frío, más que una molestia, era un tamiz emocional, una frontera invisible entre lo superficial y lo genuino, una prueba de conexión absoluta, sin máscaras. María Félix. La mirada en la oscuridad. Apodada la Doña, María Félix encarnaba poder y dominio en cada faceta de su vida, y la intimidad no era la excepción. Corría el rumor de que en sus encuentros privados, María demandaba una oscuridad absoluta, un abismo visual donde ni el más tenue resquicio de luz permeara. No valían sombras ni penumbras, sino una negrura que anulara la vista, obligando a depender de otros sentidos. Su premisa era que, sin visión, la conexión trascendía lo físico, volviéndose sensorial y casi mística. Un escritor que tuvo un affair con ella en París confesó que María apagaba hasta el último foco, sellaba las rendijas de las cortinas y vetaba hasta el brillo de un cigarrillo. La única luminosidad permitida era su voz, grave y envolvente, y según él, el peso de su mirada, perceptible incluso en las tinieblas, como una presencia imposible de ignorar. Declaraba que lo visible se olvida, pero lo sentido perdura, convencida de que el éxtasis verdadero residía en lo intangible. Quien osaba encender una luz o protestar por la ceguera era descartado sin contemplaciones. Para ella, la oscuridad era el lienzo definitivo del deseo, donde la imaginación y el tacto reinaban sin distracciones. La elegancia de Dolores del Río era legendaria, y sus exigencias íntimas no eran menos refinadas. Se rumoreaba que, antes de cada encuentro, Dolores solicitaba una selección muy específica de música clásica, Chopin o Debussy, pero con una condición: solo ella podía percibirla. Las notas debían flotar en el aire como un susurro, casi imperceptibles, reproducidas por un pequeño tocadiscos personal que llevaba consigo como un talismán. Nadie más tenía permitido oírla ni mencionarla, pues esas melodías eran su ritual privado, su puerta a la intimidad. Un diplomático que la conoció en Cuernavaca relató cómo colocaba el aparato en un rincón discreto y lo encendía antes de cualquier acercamiento. Si alguien osaba preguntar por la música, ella cerraba los ojos, su expresión se volvía impenetrable y el hechizo se rompía sin remedio. Para Dolores, esas composiciones eran un catalizador, un latido interno que solo ella escuchaba, una preparación ceremoniosa. Era su manera de tejer una burbuja exclusiva, donde cada nota marcaba el inicio de un baile invisible de preludios y delicadezas. La abuelita del cine mexicano, Sara García, tan adorada en pantalla, escondía una exigencia íntima tan peculiar como poética. La habitación debía impregnarse del aroma de azahares recién cortados. Rechazaba perfumes sintéticos o inciensos. Solo aceptaba el dulce y efímero perfume de esas flores, que para ella encarnaban pureza y serenidad. Un galán de su vejez confesó que debía conseguir azahares frescos incluso fuera de temporada, pues Sara rehusaba continuar si el aroma no era el correcto. El amor es como una flor,
Si no huele a vida, no es real, decía con su voz inconfundible, dotando a su capricho de un significado casi filosófico. Si la fragancia se desvanecía demasiado pronto, la velada terminaba sin negociación. Para ella, ese olor no era un mero detalle, era un ancla emocional, un vínculo con la nostalgia y la autenticidad, una prueba olfativa que solo los iniciados, aquellos que comprendían su profundidad, podían superar para acceder a su mundo privado. Gloria Marín, célebre por su sofisticación en la pantalla, guardaba un ritual íntimo tan singular como artístico. Exigía que un velo translúcido cubriera siempre alguna fuente de luz, no para oscurecer, sino para transformar el ambiente en un lienzo de claridad difusa, como una obra impresionista. Un actor de la época dorada reveló que Gloria viajaba con una seda fina, reservada exclusivamente para este propósito, que colocaba con meticulosidad. La realidad es demasiado cruda si no se matiza, musitaba mientras ajustaba el tejido. Si la luz era directa, su incomodidad era palpable. Solo bajo ese filtro etéreo podía entregarse al momento. El velo no era un capricho, sino su manera de transfigurar lo ordinario en algo onírico, donde cada sombra y destello bailaban bajo sus reglas. Para Gloria, el velo encarnaba la esencia misma de lo íntimo, un elemento que debía evocar delicadeza y sugerencia, nunca crudeza ni vulgaridad, sino una incitación al juego mental. Quienes no captaban esta predilección por lo matizado, por lo velado en lugar de lo evidente, jamás volvían a cruzar el umbral de su espacio privado, incapaces de apreciar su arte de la seducción. Era su método para tejer un ambiente etéreo, donde el anhelo se hilvanaba entre claroscuros, un ballet de luminosidad y telas que solo ella sabía dirigir. Elsa Aguirre, el misterio de las sombras. Circulaban rumores de que Elsa Aguirre, pese a su aura de diva esquiva y enigmática, ejercía un control meticuloso en la intimidad, dictando cada matiz de su entorno. Su exigencia más célebre era la iluminación. Rechazaba luces directas que expusieran rostros al desnudo, convencida de que la revelación absoluta aniquilaba el hechizo. Si la claridad no era difusa, tenue, rebotando en ángulos o filtrada, detenía cualquier acción, interrumpiendo el ritmo. Para ella, el enigma nacía cuando los rasgos se difuminaban en la oscuridad, desafiando a la mente a completar lo que los ojos no captaban. Un camarógrafo que colaboró con ella en locaciones externas reveló que Elsa ensayaba con iluminación mínima, incluso en pruebas de vestuario, prueba de lo arraigado de su obsesión. Trasladaba esta fijación a su vida personal con rigidez inquebrantable. Una estancia bañada en luz frontal le resultaba burda y antiestética, según confidencias de su círculo íntimo. Optaba por una penumbra calculada, donde solo se vislumbraban contornos, insinuando sin delinear. Nada de reflejos o espejos que quebraran el hechizo. El ambiente lo era todo, un diálogo entre tinieblas y resplandor. En ocasiones exigía que solo se encendiera la luz del baño con la puerta semiabierta, lo suficiente para esbozar una figura y ocultar el resto, un guiño al misterio. Quien no entendiera esta necesidad de dominio visual, de forjar un cosmos de sombras, no repetía la experiencia. Elsa no seducía con frases ni contactos triviales, sino con una puesta en escena impecable, dirigiendo el entorno como una cineasta. Y aunque nunca lo admitió públicamente, quienes la conocieron coincidían. En aquel cuarto todo era película, pero el libreto era suyo y nadie más tenía acceso a los parlamentos ocultos. Miroslava, el silencio absoluto. Lo más perturbador de Miroslava no era su belleza espectral ni su voz susurrante, casi imperceptible, sino el mutismo que la envolvía y que imponía. Se rumoreaba que en privado no toleraba el más leve ruido, ni melodías ambientales, ni conversaciones banales, ni pasos distantes, ni murmullos que contaminaran el aire. Su dormitorio debía asemejarse a una cripta sellada, sin reverberaciones, sin fisuras acústicas. Una colega que compartió camerino con ella relató que, incluso durante el maquillaje, Miroslava exigía hablar en murmullos apenas audibles, evidenciando su hipersensibilidad auditiva. Esta tiranía del silencio trascendía el set. Era una prolongación de su ser. Contaban que si percibía un taconeo o una risa estridente en los alrededores, interrumpía todo de inmediato. Cerraba los párpados, inhalaba hondo para recuperar la calma y abortaba la escena, real o ficticia, con glacial determinación. En sus encuentros nocturnos mandaba sellar ventanas con cortinas opacas, silenciar dispositivos y vaciar las habitaciones adyacentes, erigiendo una cúpula insonora.
Quienes compartieron intimidad con ella relataban en entrevistas póstumas que Lilia sostenía una convicción inquebrantable. La piel no requiere de telas superfluas, una lógica que para ella resultaba incuestionable. Si descubría alguna prenda fuera de sitio, la alzaba con firmeza y la arrojaba fuera de la estancia sin vacilar, reclamando su espacio con gesto definitivo. Para Lilia, la absoluta desnudez del entorno era esencial para lograr una conexión genuina, eliminando obstáculos o distracciones visuales, concentrando toda la atención en la mera presencia física. No era cuestión de ostentación, sino de una filosofía de desnudez integral y autenticidad en el instante íntimo, donde solo el tacto y la proximidad importaban, sin adornos ni máscaras, una entrega absoluta a la esencia pura del contacto. Katy Jurado, el reloj detenido. Katy Jurado, con su arrolladora personalidad y mirada profunda capaz de hechizar o amedrentar, guardaba una peculiar exigencia en sus encuentros privados. Prohibía terminantemente la presencia de cualquier indicador horario en la habitación. Según testimonios, antes de cada cita inspeccionaba meticulosamente el lugar para garantizar que no hubiera relojes de pared, despertadores sobre la mesilla, ni siquiera dispositivos móviles mostrando la hora, a los que consideraba verdaderos invasores. Un escritor que mantuvo con ella un romance apasionado, recordaba cómo Katy palidecía de ira al descubrir algún objeto que midiera el tiempo. Su expresión se volvía glacial. El tiempo no existe donde habita la verdad, declaraba con su voz grave y resonante, un dogma aplicado a sus momentos más reservados. Si algún reloj quedaba expuesto, lo cubría con cualquier tejido a mano, o lo expulsaba de inmediato, sin margen para negociaciones. Para Katy Jurado, la mera idea del tiempo constituía una interferencia intolerable, una ruptura de la atemporalidad que perseguía en la intimidad, donde solo el instante presente tenía valor. Rechazaba cualquier señal que delimitara el principio o el final del encuentro, privilegiando el flujo natural de emociones sin ataduras. Este ceremonial, lejos de ser un capricho superficial, era su método para transmutar el momento en eternidad, o al menos para vivirlo con esa ilusión, liberado de la dictadura del cronómetro y su inexorable tic-tac. Columba Domínguez, la conexión telúrica. Reconocida por su carácter vigoroso, su genuinidad y su profundo vínculo con las esencias mexicanas en el cine, Columba Domínguez trasladaba esa misma organicidad a sus relaciones íntimas. Circulaban historias sobre su exigencia de que todos debían permanecer descalzos en la habitación, independientemente del tipo de piso. No importaba si se trataba de zapatillas de seda exquisitas o calzados de piel finamente elaborados, todo debía quedarse tras la puerta. Para ella, el contacto directo con la tierra, incluso en la privacidad de un dormitorio, representaba un acto sagrado de despojo material. Un guitarrista que compartió con ella ciertos momentos durante una gira por Oaxaca, región que adoraba, recordaba cómo Columba Domínguez invariablemente descalzaba a su compañero al cruzar el umbral. La planta del pie nunca miente, solía decir con una sonrisa cargada de significado, aludiendo a una verdad esencial en el contacto humano. Si alguien insistía en mantener los zapatos puestos por comodidad o distracción, ella simplemente suspendía el encuentro sin dramatismos ni irritación, solo con una calma inquebrantable. Para Columba Domínguez, caminar descalzo simbolizaba la auténtica vulnerabilidad, la entrega sin reservas, un regreso a la desnudez primordial que trascendía las convenciones sociales. Esta particularidad era su manera de garantizar una intimidad sin mediaciones, donde el tacto con lo elemental resultaba tan crucial como el contacto interpersonal, un retorno a los fundamentos esenciales de la existencia. María Elena Velasco, la risa como ritual. La adorada María Elena Velasco, célebre por su personaje de la India María que llevaba júbilo y picardía a las pantallas, guardaba una curiosa paradoja en su vida privada, su extrema reserva en la intimidad. Se decía que en sus encuentros personales, pese a su personaje exuberante, establecía el humor como requisito inviolable. Rehuía de cualquier solemnidad o silencio tenso. Invariablemente iniciaba con alguna ocurrencia graciosa o relato jocoso, esperando siempre una risa franca como respuesta. Si el ambiente permanecía rígido o su interlocutor no correspondía con una carcajada espontánea a sus intentos de distensión, el clima se volvía irremediablemente gélido. Un actor que la conoció fuera de los sets mencionó que María Elena Velasco profesaba una convicción inquebrantable: la risa desnuda el alma, lo demás es teatro. Su comicidad no buscaba entretener, sino establecer un vínculo verdadero y desinhibido,
un tamiz para discernir si su compañero podía prescindir de afectaciones y disfrutar de la simplicidad. Cuando la risa sonaba forzada o artificial, el encuentro no progresaba más allá de lo superficial. Para María Elena Velasco, la risa constituía el primer peldaño hacia una intimidad auténtica, donde la ligereza y la franqueza eran acogidas, lejos de la gravedad que tradicionalmente rodeaba a los encuentros amorosos. Kitty de Hoyos, la magia escrita. Lejos de ser supersticiosa, Kitty de Hoyos seguía un protocolo preciso y metódico para sus preliminares. Existía una regla inquebrantable: nunca comenzaba nada sin dejar constancia escrita. Junto a su lecho siempre aguardaban una estilográfica de tinta negra fluida y un cuaderno de cubiertas duras, casi un grimorio personal. Cada encuentro iniciaba con este mismo ritual ineludible, un ceremonial tan preciso como significativo. Con gesto ceremonioso, se acomodaba en el borde del lecho o en la silla contigua, empuñaba la pluma con dedos seguros y trazaba caracteres sobre el papel. A veces una palabra lacónica y misteriosa, otras un verso completo, un micropoema o reflexión íntima, pero nunca revelaba el contenido de sus escritos, cultivando el enigma. Un amante ocasional que compartió su espacio en Ajusco recordaba haberla visto absorta en la escritura momentos antes del encuentro. Cuando intentó espiar movido por curiosidad, Kitty de Hoyos lo fulminó con una mirada glacial. «El hechizo se rompe si miras», advirtió con voz que no admitía réplica. El hombre no insistió, reconociendo la sacralidad del acto. Ninguno de sus compañeros cuestionaba este ritual, entendiendo que constituía su primer filtro, una frontera de intimidad trazada en tinta negra. Tras escribir, guardaba el cuaderno con devoción en la mesa de noche, giraba sobre sí misma, y solo entonces, con el ceremonial cumplido, iniciaba el baile de la seducción. Para Kitty de Hoyos, este acto no respondía a romanticismos banales. Era un pacto silencioso consigo misma, un conjuro personal, como si necesitara documentar lo que estaba por entregar o experimentar con furia. Nadie llegó a descifrar jamás qué palabras quedaron atrapadas en aquellas páginas, pero el peso de su silencio opacaba cualquier juramento pronunciado en voz alta. Mimi Derba, la directora de Intimidad, pionera del cine mudo, trasladaba su ojo cinematográfico al ámbito privado con una escenografía impecable. Mimi Derba rechazaba las luces vulgares y estridentes. Su primera exigencia era la extinción total de todas las lámparas, excepto un único foco de 40 vatios desnudo en el centro del techo, proyectando un halo fantasma sobre el piso, como preparando un set cinematográfico sin cámaras, solo para su mirada experta. Una empleada del Hotel Regis confesó que Mimi Derba hizo cambiar 3 veces las bombillas hasta lograr la sombra perfecta en las paredes, con una seriedad inquebrantable. El espacio debía transformarse en escenario yermo pero cargado de dramatismo, donde cada susurro resonara con intensidad y cada movimiento adquiriera dimensión escénica, potenciando la teatralidad del instante. Era una representación íntima, minuciosamente coreografiada. Quienes compartían con ella comprendían que allí no cabían improvisaciones torpes ni risas triviales, solo esa luz espectral, ese aire electrizante y el silencio previo al primer contacto, como el momento antes de alzarse el telón. Porque para Mimi Derba, el deseo no era impulso ciego, sino puesta en escena sublime, arte puro. Y quien no entendiera esta iluminación precisa, este juego de claroscuros, simplemente no estaba preparado para actuar en su guión privado, exclusivo y perfectamente iluminado. Pina Pellicer, el código floral, su rostro de porcelana, que revelaba una fragilidad casi sobrenatural, y su voz susurrante como brisa otoñal, escondían una exigencia aparentemente simple pero cargada de simbolismo. Antes de cada encuentro, demandaba la presencia de una dalia blanca en la mesilla nocturna, inmaculada, sin defectos, con pétalos intactos y crucialmente sin fragancia penetrante que pudiera perturbar la atmósfera. El más mínimo defecto en la flor significaba la cancelación inmediata de la velada, sin discusión posible. Un íntimo confidente recordaba cómo, ante la ausencia de dalias, alguien le ofreció una rosa blanca como sustituto. Pina Pellicer la examinó con su mirada límpida, esbozó una sonrisa triste y murmuró: «Gracias por el gesto, pero no», cerrando la puerta con delicadeza, sin rencor pero con firmeza. Para ella, aquella flor no era simple decoración, encarnaba un lenguaje silencioso, la representación de lo puro, lo frágil y lo efímero, como el amor mismo. La dalia debía permanecer perfecta durante toda la noche, símbolo viviente de la excelencia que perseguía. Ni mustias,
ni deformadas. Si al alba seguía impecable, Pina Pellicer la prensaba entre las páginas de un libro como reliquia, no del amante, sino del instante que había resistido incólume al paso del tiempo, como si solo mereciera preservarse lo que no se rendía ante lo mundano. Aquella flor no adornaba el espacio, custodiaba la esencia de un momento fugaz. Abel Salazar, el ritual caligráfico. Aunque célebre por su elegancia como director y actor, Abel Salazar guardaba una peculiar costumbre íntima que desconcertaba a sus compañeras y servía de prueba infranqueable. Previamente a cualquier encuentro, exigía encender una única vela de cera blanca, inodora, sin importar la hora del día. Su llama debía ser estable, dorada, sin fluctuaciones, creando un ambiente casi litúrgico. Junto a ella disponía un cuaderno modesto y un lápiz de punta afilada. La mujer debía escribir algo, una palabra, una frase, un pensamiento brumoso o una emoción cruda. Él nunca leía lo escrito, no era para sus ojos, solo insistía en el acto físico de plasmar ideas. Una actriz secundaria con quien mantuvo un romance pasajero confesó haberse negado a escribir, considerándolo un capricho absurdo. Abel Salazar se incorporó entonces con su proverbial distinción y declaró: «Entonces no hay narración», en un tono que no admitía apelación ni enojo, solo certeza. El ritual no era vanidad, sino un umbral. Quien no comprendía que la escritura precedía a la carne, que las palabras eran el primer contacto antes del contacto, no merecía pasar al siguiente capítulo. La vela consumiéndose marcaba el tiempo de creación, el lápiz sobre papel era prólogo necesario, y la historia, su historia, solo comenzaba cuando la tinta había fluido. Abel Salazar, el ritual inalterable. No existían negociaciones ni resentimientos, solo esta condición peculiar, como si la pasión requiriera un prólogo ceremonioso, un testimonio tangible de su existencia. La llama permanecía viva durante todo el encuentro, testigo silencioso del acto, y si por azar la vela se extinguía antes de tiempo, Abel Salazar interpretaba el hecho como un augurio funesto, un quiebre en el hechizo que detenía inmediatamente la magia. Este juego de significantes, casi una iniciación, separaba a quienes comprendían su particular mitología íntima, de quienes se marchaban perplejas, tachándolo de extravagancia sin sentido. Para Abel Salazar, cada noche de intimidad constituía una función única, una obra teatral completa. Sin ese exordio escrito, sin ese primer acto plasmado en papel, la función no podía continuar, porque en su cosmovisión todo lo verdaderamente valioso debía dejar evidencia física. Si no quedaba registrado en tinta, no merecía conservarse en la memoria. Más allá del brillo de las pantallas, las luminarias del cine de oro escondían exigencias íntimas que revelaban juegos de poder y control absoluto. Sin cumplimiento, no había acuerdo posible. ¿Cuál de estas revelaciones te resultó más fascinante? Comparte en los comentarios si disfrutaste este viaje por los secretos mejor guardados del cine mexicano. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y compartir este video con los amantes del buen drama, la elegancia y las leyendas que trascienden el tiempo. Hasta la próxima entrega de nuestras Crónicas Doradas.